Hola, personas que están del otro lado. Bueno, del otro lado no, eso suena medio feo. Personas que están mirando este video. Ahí vamos mejor. Esta vez no vamos, o sea, este video no es parte de una clase de la materia que yo doy en la facultad, así que me puedo permitir hacer boludeces como decirles que si les gusta este video y si les es útil, le den un gran me gusta. Y también puedo decirles que este video es para ustedes si están medio del orto y les quedan unos días antes del parcial. Este video es para ustedes porque ustedes somos todes. Así que espero que les sirva y en una de esas les va bien. Si no, hay recuperatorios, pero buenísimo que estén intentando aprender. Así que sin más preámbulos vamos a empezar la clase. Vamos a achicar esto. Ahí va. Y buenísimo. Ahí estamos. Bueno, la clase de hoy es sobre gramáticas de atributos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con un poco de introducción a las gramáticas de atributos. Estamos en la etapa de análisis, en la etapa de semántica de las cadenas, ¿sí? Esto significa que el análisis léxico ya lo hicimos, teniendo nuestra gramática y una cadena, y podemos pensar que tenemos el árbol de derivación, aunque esto es más para visualizar y entender la traducción que vamos a hacer, pero tengamos en cuenta que a veces la traducción se realiza mientras se realiza el análisis sintáctico, como dice la diapositiva. O sea, no es que es serial, no es que primero está el análisis sintáctico y después el análisis semántico. A veces, por cuestiones de optimización, por ejemplo, se da simultáneamente, ¿sí? Vamos a contestar preguntas como esta expresión tipa que se relacionan con el significado justamente. Y vamos a empezar definiendo qué son las gramáticas de atributos. Las gramáticas de atributos, como dice ahí, son gramáticas libres de contexto que son extendidas con atributos, justamente, que están asociados a los símbolos no terminales y reglas semánticas asociadas a las producciones de la gramática libre de contexto. Estas gramáticas de atributos, como extienden a las gramáticas libres de contexto, con estas cosas que aportan información, son más expresivas justamente que las gramáticas libres de contexto. Entonces, empecemos hablando de qué son los atributos, con más detalle. Los atributos dijimos que están asociados a los símbolos no terminales y son propiedades tipadas, por ejemplo, strings, ints, etc., que justamente tienen información. No voy a dejar de decir esto porque justamente es la parte semántica. Entonces queremos dar información sobre las cadenas, sobre el significado. Y como dice ahí, que lo adelanté un poquito antes, vamos a notar n.x para referirnos al atributo x del símbolo no terminal n. Cada atributo puede ser o bien sintetizado o bien heredado. Sintetizados son aquellos para los cuales el valor se define en función de atributos de los hijos de n y de n en el árbol de derivación sería. Y después tenemos los atributos heredados que se definen en función de atributos del padre de n y de los hermanos de n. Acá voy a hacer un comentario que no tiene mucho que ver, pero lo haré igual. Vieron que en los árboles se habla de padre y hermanos, y yo entiendo que es porque hay una analogía con árboles genealógicos. No sé, estoy tirando, pero entiendo que es por eso. Y con esto de que vivimos en una sociedad patriarcal y todas esas cosas que no voy a entrar en detalle, estaría bueno cambiar que siempre fuera padre y hermanos, pero... Y curiosamente en inglés se llama father, pero hermanos es siblings, que en realidad incluye no solo masculino sería brothers, así que no sé, comentario, nota de color. Bueno, sigamos.
Entonces tenemos atributos sintetizados y heredados. Y este es un o bien, como dice acá, es un o bien, no puede ser ambos, sintetizado y heredado. Esto es porque además no aporta nada permitir que se defina el valor de un atributo heredado de cierto nodo en función de los valores de atributos de hijos de ese nodo. O sea, no aporta si tenemos un atributo heredado y sintetizado. Y además se puede simular eso, o sea, no aporta porque se puede simular eso con más atributos, pero igual no suele hacer falta en general. Bien, hablemos de qué son las reglas semánticas. Dijimos que las gramáticas de atributos tenían atributos y reglas semánticas, y esas dos cosas se extendían a las gramáticas libres de contexto para dar lugar a las gramáticas de atributos. Ahora vamos a hablar de qué son las reglas semánticas. Dijimos que están asociadas a las producciones de la gramática libre de contexto y se definen los valores de los atributos en términos de los valores de otros atributos y de constantes. Esta definición de los valores de los atributos en términos de los valores de otros atributos y de constantes se da justamente en las reglas semánticas, ¿sí? Las reglas semánticas no tienen que tener efectos colaterales en las gramáticas de atributos. Las funciones solo asignan valores, no pueden modificar el estado del entorno. Ahí está la definición de qué es que no tengan efectos colaterales, por si no se acordaban. Y además se pueden usar el if como una función ternaria que toma la condición, que tiene que ser un boolean obviamente, y devuelve val 1 si la condición es verdadera y val 2 si no. Y después se puede usar condition con una condición, que obviamente es un booleano, que rechaza la cadena si cond es falso. Bien. Después va a aparecer alguna de estas dos. Igualmente creo que queda claro qué son. Condition se utiliza, por ejemplo, cuando queremos rechazar cadenas porque no cumplen alguna propiedad que queremos. Y no tiene sentido seguir un análisis semántico, por ejemplo. Más adelante voy a subir otro video con otro ejercicio donde vamos a ver un ejemplo de cómo se usa condition. Bien, entonces, el procedimiento hasta acá vendría a ser algo así. Hasta ahora analizamos sintácticamente la cadena de entrada y generamos el árbol de derivación, y además anotamos los valores de los atributos en los nodos de los símbolos no terminales, obteniendo el árbol de derivación decorado. Decorado justamente porque anotamos los valores de los atributos. De vuelta, dice podemos pensar que hasta ahora bla bla bla, porque como dije antes, no es que primero se hace la parte de análisis sintáctico y se genera el árbol de derivación y después significa no mientras, se hace la parte de semántica. A veces se hace junto, pero podemos pensar que hasta ahora hicimos esto que dije recién. Un ejemplo sería, tenemos esta gramática de expresiones aritméticas con más, por, y bueno, paréntesis, números, etc. Supongo que la conocen porque es bastante usual, pero la cosa es que una expresión puede ser un término o una expresión sumada con un término. Un término puede ser un factor o un término multiplicado por un factor. Un factor puede ser un número u otra expresión entre paréntesis. Y supongamos que tenemos 5 más 2 por 7, que sería un num más num por num. El árbol de derivación, por ejemplo, de esta cadena sería ese que está ahí. Pero cuando nosotros justamente anotamos los valores de los atributos, quedaría esto. Este es el árbol de derivación decorado. ¿Sí? Bien, buenísimo. Pero por ahora no vimos cómo se llega a que acá, en la raíz, en toda esta expresión, val, que es un atributo con el valor, sea 19. La parte de análisis, la parte de análisis léxico va a identificar que este num, por ejemplo, que está acá, tiene
un valor de 5, pero bueno, y que este tiene 2 y que este tiene 7, pero no vimos todavía, justamente es lo que vamos a ver hoy, cómo se llega a que toda la expresión tiene valor 19. Bien, entonces, volviendo. Tengo el árbol decorado con los atributos. Obviamente son los valores que conocemos, no los que no, porque si no, no tendríamos nada que hacer ahora. Entonces, tengo el árbol, ahora ¿qué hago? Queremos saber en qué orden calcular los valores de los atributos, ¿sí? Porque justamente, como decía, estos terminales num tienen sus valores, pero el resto son una incógnita, los de los no terminales. Entonces, para eso, para saber en qué orden vamos a calcular los valores de los atributos, vamos a armar un grafo de dependencias. Acá en este video, lo iba a decir al principio, pero bueno, igual creo que se va a entender, se usan algunos conceptos de grafos, pero no es que sea central. Entonces decía, armamos un grafo de dependencias. Esto expresa las dependencias entre los atributos de un árbol de derivación en una idea de quién alimenta a quién, o sea, qué necesita qué. Se pone una flecha de x a y si para calcular el valor de y se requiere el de x, ¿sí? Y necesitamos que exista un orden topológico de ese grafo dirigido, y eso pasa si solo si el grafo es acíclico, ¿sí? O sea, dijimos, queremos saber en qué orden calcular los valores de los atributos. Para eso no tengo que tener cosas circulares, obviamente, porque si yo necesito otra cosa y esa otra cosa me necesita a mí, estamos en un círculo vicioso, no se llega a ningún lado. Necesitamos justamente que el grafo sea cíclico, o dicho de otra forma, que exista un orden topológico de ese grafo dirigido. Una observación es que como invertir el sentido de las aristas, o sea, de las flechitas, no cambia si es acíclico o no, entonces si nos olvidamos de este criterio de cómo se ponía la flecha en función de quién necesitaba a quién, no importa, el hecho es que importa es ser consistente, o sea, pueden estar todas al revés, pero tiene que haber consistencia. Obviamente, esto en cuanto a si existe o no ese orden topológico. Sí necesitamos entender bien qué atributo necesita cuál. Pero para ver si existe un ciclo, no importa en qué sentido ponemos las flechas. Y el orden topológico de un orden topológico de un grafo puede encontrarse en tiempo polinomial y además cualquiera sirve para calcular los valores de los atributos. Bien, entonces, hablemos de garantías de existencia de un orden topológico. O sea, hechos que nos van a garantizar que todo se puede calcular bien. No se puede saber polinomialmente si hay alguna cadena cuyo árbol decorado tiene ciclos dirigidos. Esto no depende de si P es igual a NP, de vuelta estoy hablando de otros temas, teoría de complejidad, no está explicado en este video, pero si no se entiende de qué estoy hablando, ponen el video, googleen un segundo y después, si tienen curiosidad, igual no es que haga falta, y después vuelven al video. Bien, entonces decía, no se puede saber polinomialmente, y esto no depende de si P igual a NP, no se puede saber polinomialmente, si hay alguna cadena cuyo árbol decorado tiene ciclos dirigidos. Esto significa, cuando vamos a pensar en una gramática de atributos con las reglas semánticas y etcétera, ¿cómo sabemos si está bien, si sirve? Porque quizás viene una cadena y tiene ciclos y no se pueden calcular los valores de los atributos. Bueno, entonces, por eso es importante decir que hay algunas clases de gramáticas para las cuales cualquiera sea la cadena, obviamente no, que tiene que ver con el análisis sintáctico, ¿no? Cualquiera sea la cadena, seguro existe un orden topológico para su árbol decorado. ¿Sí? Entonces, están las S atribuidas y las L atribuidas. De vuelta,
Para estos dos grupos, seguro existe un orden topológico para su árbol decorado para cualquier cadena. O sea, seguro se van a poder calcular los valores de los atributos. Y eso obviamente es muy importante. Para esto estamos haciendo esto. Las L atribuidas incluyen a las S atribuidas y la mayoría de las traducciones encontradas en la práctica se pueden escribir para cumplir con los requisitos de alguna de estas dos clases. ¿Sí? O sea, estas dos, además de que tienen una propiedad muy importante, que es que efectivamente permiten calcular los valores de los atributos, además, la mayoría de las traducciones que se quieren hacer en la práctica entran en alguna de estas dos. O sea, se pueden hacer gramáticas de atributos con garantías. Y como dice ahí, no hace falta construir el árbol explícitamente, ese árbol decorado, etcétera, sino que en muchos casos la traducción se puede hacer mientras se parsea. ¿Sí? Por eso justamente es lo que dije varias veces, no hace falta hacer el árbol de derivación primero y después esta parte de semántica, sino que a veces se puede hacer mientras se parsea. Y otra cosa es que las L atribuidas engloban casi todas las traducciones que se pueden hacer mientras se parsea, cosa que está buenísimo también, porque justamente en vez de ser serial es simultáneo. Bien, entonces hablemos un poco de qué son las S atribuidas. Son aquellas donde todos los atributos son sintetizados. ¿Sí? Recuerden que esto significa que viene de los hijos de un nodo o del nodo mismo. ¿Sí? O sea, de n o de sus hijos. Y sirve cualquier orden bottom-up de los nodos, por ejemplo, postorden. ¿Qué era postorden? Postorden desde un nodo n se hace postorden desde cada hijo c de n, empezando desde la izquierda, y después se visita n. O sea, se visitan los hijos de izquierda a derecha y después n. Y postorden justamente es el orden en el cual un parser LR reduce el cuerpo de una producción a su cabeza. ¿Sí? Por ejemplo, lee E más T y cuando termina de leer E más T dice, esto es una E. Entonces lleva para arriba, lo voy a hacer, sería A. Bueno, esto es muy complicado, perdón, pero no voy a hacer los gestos con las manitos. Sería, tengo E más T y reduzco para arriba después de visitar eso a un nodo E que es padre de esos tres. ¿Sí? Bueno, igual temas de LR. No me voy a meter tanto en este video. No me voy a meter nada más que esto. Bien, entonces, decíamos, cualquier orden bottom-up de los nodos, por ejemplo, postorden, sirve para las S atribuidas, que tienen todos los atributos sintetizados, y justamente como postorden es el orden en el cual un parser LR reduce el cuerpo de una producción a su cabeza, esto significa que se puede hacer, como decíamos, esta parte de semántica mientras se parsea, por ejemplo, con un parser LR. Ahora hablemos de las L atribuidas. ¿Sí? Acá todos los atributos son sintetizados o heredados. Hay una opción más. O sea, no es que todos son una o la otra, sino que puede haber de ambos. Si son heredados, el valor del atributo se calcula con una regla que puede usar una combinación de atributos del padre, que son heredados, atributos de los hermanos de la izquierda, que pueden ser heredados o sintetizados, o atributos de este nodo que pueden ser heredados o sintetizados, mientras que no haya ciclos en el grafo de dependencias formado por los atributos de este nodo. Recapitulemos. Del padre, de los hermanos de la izquierda, o de este nodo, pero que no forman ciclos en el grafo de dependencias. Bien, después igual todo esto que estamos diciendo como definiciones medio abstractas si se quiere, lo vamos a ver en un ejemplo. Está bueno entender la definición igual, pero quizás con el ejemplo queda más claro. Bien, entonces, por lo pronto, si todo viene de arriba, Macri,
o de la izquierda se puede con preorden. O sea, preorden es un orden que permite calcular los atributos. Y justamente es lo que hacemos en los parsers descendentes predictivos recursivos para gramáticas LL. Entonces, de vuelta, acá se puede, como decíamos, hacer la parte de traducción mientras se hace el parseo. Y recordemos que es preorden. Preorden desde un nodo n es se visita n y después se visitan los nodos de izquierda a derecha, o sea, los hijos desde izquierda a derecha. Bien, entonces, acá tenemos un ejercicio. Dice, sea val un atributo sintetizado que da el valor binario generado por S en la siguiente gramática. La gramática esta tiene los no terminales S, L y B, el S es el símbolo inicial o distinguido, los terminales son 0, 1 y punto, y las producciones son P, que son S va a L.L, L es una lista de ceros y unos que se va a formar con B, que es un bit, que es 0, 1, o es un bit con otra lista más, o sea, son listas no vacías de ceros y unos. Y entonces las cadenas que van a ser derivadas por S son tiras de ceros y unos con al menos un número, un bit, punto y otra lista de ceros y unos con al menos un bit. Dice, por ejemplo, si el input es 101.101, ese punto val es 5,625. Bueno, coma no, justamente, punto. ¿Por qué es 5.625? Porque tenemos 4 de este de acá, 2 a la 2, 0 por 2 a la 1, 1 por 2 a la 0, o sea 4 más 1, 5. Y acá es lo mismo 5, pero sería, como hay 3 bits, sería 2 a la 3, que es 8. 5 octavos justamente es 0,625. Bien, un segundo. He vuelto. Bien, entonces, el ejercicio dice, tiene dos ítems, dice, parte A, utilizar atributos sintetizados para calcular ese val. Y la parte B dice, calcular ese val con una gramática de atributos en la cual el único atributo sintetizado de B sea cont, que da la contribución del bit generado por B al valor final. Por ejemplo, la contribución del primer bit en 101.101 es 4. Bien, pueden pausar el video acá si quieren intentarlo y ahora voy a seguir con la solución. Muy bien, entonces, vamos con la parte A. El atributo val lo vamos a usar para indicar el valor de una tira de bits como número binario entero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una lista L que deriva 101 va a tener valor 5. Esto no es suficiente para calcular el valor de S. Si tenemos S en L1.L2, obtenemos que el valor de S val, justamente, es el valor de L1, que es la parte entera, porque es la parte que está a la izquierda del punto, más el valor de L2, pero dividido, justamente como decíamos antes, por 2 a la longitud de L2. Sí, pueden verificar esto, pero es un poco lo que hablábamos antes con el ejemplo del enunciado. Y entonces esto sugiere que vamos a necesitar otro atributo más, que es la longitud de la lista que aparece después de la coma. Entonces, la coma que es un punto de vuelta. Entonces, como decía, vamos a tener otro atributo size que indique la longitud de cada lista.
¿sí? Y los atributos que tenemos entonces son sval, lval, bval y lsize. Como dije hace un rato, los atributos son de cada no terminal. O sea que puedo tener el atributo size para el no terminal L, pero no para S y B, por ejemplo, porque no me interesa. Bien, y estos son atributos sintetizados y de tipo int. De tipo int porque el tamaño de una lista es un entero y el valor dijimos que era el valor de una tira de bits como número binario entero, pero ojo, eso vale para val, que es una lista, y para b, que es un bit. No vale para ese val, obviamente, porque acá, por ejemplo, tenemos el valor es 5,625. Y como todos son atributos sintetizados, los cuatro que dijimos, entonces, ¿qué sabemos? Que es una gramática S atribuida y sabemos que se van a poder calcular los valores de los atributos perfectamente. ¿Sí? Bien, buenísimo. ¿Por qué dijimos que el tamaño de una lista es un atributo sintetizado? Piensen un poco por qué. La idea es que cuando derivo, por ejemplo, S en L1.L2, no puede venir de arriba la longitud de cada lista. Eso va a venir desde abajo, cuando ya hayamos hecho toda la derivación. Igual ahora vamos a ver ejemplos, pero intenten pensar un poco por qué es sintetizado justamente. Bueno, el valor también, pero acá ya nos decían que usáramos atributos sintetizados, así que quizás ahí ya sospechábamos que val era sintetizado, pero es por el mismo motivo. Entonces, un ejemplo de árbol no es un árbol de derivación técnicamente porque las Bs no siguieron su curso hasta terminales, pero es la parte que nos importa esta. Por ejemplo, tenemos este árbol de derivación. Como decía recién, cuando empieza, o sea, no puede bajar desde arriba a L, por ejemplo, a cada L el valor que tienen, el valor de esa tira de bits o el tamaño. Eso va a venir desde abajo. Desde abajo, por ejemplo, sí vamos a poder saber cuál es el tamaño de cada lista. Y como decíamos, las reglas semánticas se asocian a las producciones de la gramática libre de contexto. Entonces, que ahora, o sea, justamente se asocian porque extienden para que sea una gramática de atributos. Entonces, tenemos las producciones y tenemos que decir justamente cuáles son esas reglas semánticas que también se llaman acciones. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para los atributos? Por ejemplo, con esta producción de acá, S en L1.L2. El único atributo de S era val y tenemos que definirlo. Y dijimos antes que el valor de S iba a ser L1.val, o sea, el valor de la tira de bits que está antes del punto, más el valor de la tira de bits que está después del punto dividido 2 a su longitud, elevado a su longitud. Noten que acá numeramos L, o sea, cada L, porque justamente necesitamos saber de cuál estamos hablando acá y acá. Y acá. Eso es solo un detalle. Bien, entonces, para esta de acá, por ejemplo, L en L1B. Los atributos que tiene L son val y size. Entonces, el tamaño y el valor. Piensen a ver si se les ocurre cómo sería. Pueden frenar el video de vuelta. Bien, el valor es 2 por el valor de L1 más el valor de B. ¿Por qué? Porque
Recuerden que si tenemos una cadena y nos llega un nuevo bit al final, o sea, en la parte más a la derecha, es como shiftear todo lo que teníamos un lugar a la izquierda, que en base 2 es multiplicar por 2, y sumar lo de eso nuevo que llegó. Entonces, el valor de L-val es multiplicar por 2 el valor de L1 y sumar el valor de B. ¿Y el tamaño cuál va a ser? Bueno, es el tamaño que tenía L1 y le sumo 1. Piensen de vuelta, si quieren, para esta producción de acá, qué es lo que tiene que ir en acciones. Yo sigo. L-val es B-val, justamente. Porque cuando se llega, por ejemplo, acá, B va a darle el valor a L, después, por ejemplo, acá, se va a sumar dos veces el valor de L más B y se va a pasar ese valor acá y así. Acá no lo dije, pero porque lo habíamos hablado un poco antes, este L va a tener su val, que es este de acá, y este L va a tener su val y su size, y juntos van a dar lugar al valor de S. Recuerden, sintetizado, así que de acá y también con los atributos de cada nodo hacia arriba. Bien, ¿qué falta acá en L en B? Falta definir el atributo size. ¿Cuál va a ser? 1. Después, para B en 0, el único atributo a definir es b.val, es 0, y para B en 1, mágicamente es 1. Bien, entonces eso es todo. Definimos los atributos de todos los no terminales en cada regla semántica. ¿Sí? Bien, buenísimo. Entonces la parte A ya está. Acá no hago un seguimiento de cómo pasan las cosas o no elijo un orden. Vamos a ver uno en la parte B que tiene un poco más de jugo. Acá es bastante más fácil porque es todo sintetizado. Bien, entonces, la parte A ya está, la parte B decía calcular S-val con una gramática de atributos en la cual el único atributo sintetizado de B sea cont, que da la contribución del bit generado por B al valor final. Bien, y me pareció que la oración estaba un poco rara, pero está bien. Y después dice, por ejemplo, la contribución del primer bit en 101.101 es 4. La contribución de este bit de acá va a ser 0, la de este va a ser 1, la de este va a ser 0.125 y la de este va a ser 0,5. Como decíamos, esto depende, los de acá dependen de cuántos bits haya y en qué posición estén. Bien, entonces, miremos las cadenas, por ejemplo, 101.1101 y 1101.1101. Esta de acá, la de la derecha, la segunda, o sea, todo esto, es igual a la primera, solo que agregamos este 1 al principio. La contribución de un bit, ¿de qué depende? Esto pueden de vuelta frenar y pensar y intentar resolverlo ustedes. Pero bueno, la idea es este 1, que sería análogo a este de acá, es o sea, está en la posición 2 contando desde 0 de derecha a izquierda de este lado del punto. O sea, es posición 0, posición 1, este 0 de acá, y posición 2, este 1 de acá. Este 1 contribuye 4 en ambas cadenas, tanto en esta como en esta. Porque está en la posición 2, contando de vuelta desde 0 y de derecha a izquierda, y porque está de este lado del punto. Pero, por ejemplo,
Si nos pasáramos del otro lado del punto, como ya dijimos varias veces, depende de cuántos bits haya, porque justamente la idea era que dividíamos por la longitud de esa tira de bits que seguía al punto. Entonces, de vuelta, última oportunidad antes de que hablemos de qué depende la contribución de un bit. De última oportunidad frenar y pensarlo, y si no lo hacen, muy bien, no pasa nada, seguimos. Depende de si está antes o después del punto. Eso, de vuelta, porque van a ser un número menor a 1 o un número mayor o igual que 1. Depende de la posición desde el final de esta tira de bits. Como decíamos, la posición 2 contando desde 0, de derecha a izquierda, bla bla bla. La posición dice desde el final de esta tira de bits, eso significa de esta tira no incluye al punto, o sea, es hasta el punto o después del punto. No es todo. Después, si está después del punto, dijimos que depende de la cantidad de bits que hay después del punto, y además de si es un 0 o un 1, obviamente. Entonces, recordemos nuestro arbolito, el que teníamos antes, este de acá, y pensemos cómo van a funcionar, o sea, estas cosas de las que depende la contribución de un bit, lo que nos dicen es, de cierta forma tenés que tener información parecida a esa para poder calcular los atributos después. Entonces, por ejemplo, si está antes o después del punto, si estoy acá y empiezo por acá, por abajo, por ejemplo, no sé si estoy antes o después del punto en una B. O sea, no si estoy acá mirando el árbol. Si estoy en una B y no me llegó información de arriba. Pero si estoy acá y veo desde arriba y paso la información a cada L si está antes o después del punto, entonces puedo seguir pasándola hacia abajo, de modo que cuando esté en una B sepa eso. Entonces, vamos a ver cuáles son los atributos. Tenemos sval, que es lo que nos decía el enunciado, que es un float, es sintetizado, y bueno, justamente es el valor de la expresión. Después, ¿qué más tenemos? Yo digo que tenemos, para una lista, saber si está antes del punto, es un bool y es true si solo si esta parte, o sea, esta lista está a la izquierda del punto. ¿Eso va a ser sintetizado o heredado? Bien, si contestaron sintetizado, está mal, es heredado. Está mal por lo que decíamos antes de que si estamos en una B y no nos llegó nada de arriba, no sabemos si estamos a la izquierda o a la derecha del punto. Eso nos tiene que venir desde arriba. Macri de vuelta. El hashtag no me entra. Ahí Macri de vuelta. Bien. Entonces decíamos L punto antes punto, o sea el atributo antes punto de L es heredado. L bits a la derecha, o sea cantidad de bits a la derecha es un entero y como dice la idea tiene la cantidad de bits que hay a la derecha pero de este mismo lado del punto, o sea no cruza el punto, es de esta tira de bits de la lista en la que está, o sea de esta lista, voy a reempezar. Es la cantidad de bits que hay a la derecha, pero de este mismo lado del punto. Equivale a la posición del bit que se produce por L en LB o por L en B de este lado del punto, empezando desde 0 y contando de derecha a izquierda, y permite calcular la contribución de B. Por ejemplo, vamos al arbolito. Tenemos esta L. Esta L genera un B por la producción L en LB. Entonces, L.bits a la derecha, o sea, para esta L es la posición de este bit que va a derivar esta L desde derecha a izquierda empezando desde 0. ¿Sí? Para esto de acá, por ejemplo, para este, L.bits a la derecha es
hasta el punto, o sea, desde el punto, contando desde cero, de derecha a izquierda, la posición del bit este que genera esta L con la producción L en B. Entonces, por ejemplo, la posición L.bits a la derecha de esto va a ser 1, y de esto va a ser 1, y de esto va a ser 2, por ejemplo. Igual, si quieren, frenen y lean la idea de vuelta lentamente, pero creo que con el ejemplito se entendió. Esto de vuelta, ¿es sintetizado o heredado? Bueno, nos sirve mirar el árbol. Si yo, no sé, llego de abajo a esta L y no vengo de arriba, estoy en una L. Entonces, ¿cómo sé cuántos bits tengo a la derecha? No sé. Eso suena a que tiene que ir llegando desde arriba. Y efectivamente es así. Este atributo es heredado. Bien. Voy a tener L.bits a la izquierda también, que va a ser un entero y tiene la cantidad de bits de este lado del punto que no están a la derecha. Permite calcular la contribución de B en caso de que se encuentre el lado derecho del punto. ¿Por qué es esto? Porque dijimos que necesitábamos saber, por ejemplo con esto, decíamos que necesitábamos saber la longitud de la lista que estaba después del punto. Y si sabemos cuántos bits hay a la derecha y cuántos bits hay a la izquierda, siempre del mismo lado del punto, sabemos la longitud de esa lista. ¿Sí? O sea, de la tira entera, quiero decir. Y por eso dije en caso de que se encuentre del lado derecho del punto, porque del lado izquierdo no... O sea, igual necesitamos saberlo porque necesitamos las contribuciones de los bits, y eso depende de qué lado está, bla bla bla. Pero bueno, o sea, para la parte que está antes del punto alcanza con cuántos bits hay a la derecha, y para la parte que está después del punto no alcanza con cuántos bits hay a la derecha, sino que necesitamos saber la longitud también. Entonces, por eso dice esto. ¿Es heredado o sintetizado? Bien, fijémonos. Una vez más, si estamos en este árbol y estamos en una L y no venimos desde arriba, sino que estamos acá, venimos desde abajo, estamos en una L, por ejemplo. Vinimos desde abajo, llegamos acá. ¿Sabemos cuántos bits hay a la izquierda? Bueno, sí, ¿no? Porque yo vengo desde acá, cuento uno, después acá hay otro. Entonces esto de acá es sintetizado, no es heredado como antes. Después vamos a tener el atributo L.cont, que es la contribución de esta lista, ¿sí? Lo que tiene precisamente es la suma de las contribuciones de las B que se derivan de esta L y permite calcular ese val. Esto va a ser un float, porque bueno, ya vimos por qué. Y es cómodo y útil y claro poner la idea de cada cosa, ¿sí? Para no marearse. No lo dije antes, pero bueno, creo que está claro que cuanto más escribamos sobre qué es lo que hacemos, más claro es para nosotros y para quien lo mire. ¿Este atributo es sintetizado o heredado? Bien, entonces es sintetizado. ¿Por qué? Porque la contribución no puede venir desde arriba. Por ejemplo, yo empiezo con S en L.L, no puedo pasarle la contribución a la lista si no sé ni cuántos bits tiene. Y... O sea, no puedo decir nada. Entonces es sintetizado. ¿Sintetizado por qué? Porque como yo voy a sintetizar la contribución de B, como me decía el enunciado, voy a ir pudiendo pasar la suma de esas contribuciones. Entonces cada lista, cada no terminal va a tener el atributo de la contribución.
que va a venir desde abajo. Buenísimo. Entonces, este es sintetizado. B antes punto. Es un bool, es igual a L antes punto, es heredado. Después B bits a la derecha es igual a L bits a la derecha, es un entero y es heredado. Después b.bits a la izquierda es un entero, es igual a l.bits a la izquierda y es heredado. Piensen estas cosas, pero es muy parecido a lo que discutíamos antes. Y b.cont es un float, tiene la contribución del bit y es sintetizado. Este en realidad no es que haya que pensarlo, les recuerdo que está en el enunciado acá. Dice el único atributo sintetizado de B sea cont. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, muy bien. Si tenemos por ejemplo 1, 0, 1, el 1 de más a la izquierda tiene 2 bits a la derecha, 0 y 1. Y justamente esa es la posición del bit, 2, contando derecha, izquierda, bla, bla, bla. Entonces, si la posición es 2, significa que tiene 2 bits a la derecha, ¿sí? Bits a la izquierda va a contar este bit y los que estén a la izquierda, o sea, todos los que no están a la derecha, de modo de que bits a la derecha más bits a la izquierda sea la longitud de la tira. Estos son todos los atributos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar las reglas semánticas para las producciones. Entonces, tenemos la producción S en L1.L2. ¿Cuál es la regla semántica? L1 punto antes punto es true, justamente está antes del punto y yo ya se lo digo. L2 antes punto es false, está después del punto. L1 punto bits a la derecha es 0 porque el bit que derive esta L, o sea el que derive directamente quiero decir, con L en LB o con L en B, va a ser el de la posición 0 contando de derecha a izquierda. Y L2.bits a la derecha va a ser 0 de vuelta, por el mismo argumento. Y s.val es L1.cont más L2.cont, o sea, es la contribución de cada tira de bits. Recordemos que cada lista tiene la suma de las contribuciones de los bits, ¿sí? Después, L en L1b. L1 punto antes punto tiene que heredar de L si estaba antes del punto o no. Después, L1 punto bits a la derecha es L punto bits a la derecha más 1. Porque ¿cuántos bits hay a la derecha? Bueno, esta L podía venir de otra cosa que tuviera más bits. Y se sumó esta B. Entonces es L bits a la derecha más 1. L punto bits a la izquierda, recordemos que es sintetizado, o sea, vamos a asignarle a la cabeza de la producción. L bits a la izquierda justamente cuenta todo lo que no está a la derecha. Entonces es los que están acá más este de acá. ¿Sí? Por eso L1.bits a la izquierda más 1. B.bits a la derecha es la cantidad de bits a la derecha que tenía L, o mejor dicho, que tiene L. Y B.bits a la izquierda es los que había a la izquierda en L1, o sea, los de L1 más 1, porque se incluye este. B punto antes punto es L punto antes punto, o sea, el hecho de si este bit está antes del punto o no me lo da la lista. Y L, la contribución de L es la contribución de L1 más la contribución de B, ¿sí? Acá no se multiplica por 2 porque como L1 tiene la suma de las contribuciones de los bits
y la contribución ya es la que tiene que ser, no hay que multiplicar nada por 2. Bien, si quieren hagan una pausa y piensen las reglas semánticas para las que siguen, y si no, seguimos. L en B, ¿cuál es su regla semántica? Bueno, L.bits a la izquierda es 1, se incluye este de acá, en los de la izquierda, ¿sí? Después, bits a la derecha para B es la cantidad que hubiera a la derecha para L. De vuelta, recuerden, en función de mirar el arbolito, por ejemplo, bits a la derecha para este B va a ser los que hubiera a la derecha para este L. Y para bits a la izquierda, que cuenta los que no están a la derecha, o sea, este y los de la izquierda, es 1. ¿Sí? Siempre miren las reglas en función de un arbolito de ejemplo, porque es más claro. Bien, entonces b.bits a la derecha es l.bits a la derecha, b.bits a la izquierda es 1, b. antes punto es l. antes punto, o sea, l hereda si está o no antes del punto a b, y la contribución de l va a ser la contribución de b, cuando solo tiene este b como hijo de L, porque acá ya no hay nada que sumar. O sea, acá no hay nada que sumar como antes se sumaba acá. Para b en 0 tenemos que definir cont, y como el bit es 0 la contribución es 0. Y para b en 1, esta es más difícil, de vuelta pueden pensarla, pero es, si estoy antes del punto, entonces es 2 a la cantidad de bits a la derecha, que recuerden que es la posición del bit contando desde la derecha. Por ejemplo, de vuelta, si tengo 1, 0, 1 y agarro el primer bit, o sea, el de más a la izquierda, quiero decir, eso es 2 a la 2, porque tengo 2 bits a la derecha que son 0 y 1. Si no estoy antes del punto, habíamos dicho, en función de esto, de cuál es el bit, o sea, si es 0 o 1 y en qué posición está, pero además cuántos bits hay después del punto. Y para eso usábamos la longitud. Acá, para ponerlo más corto, escribí 2 a la menos punto bits a la izquierda, pero para eso en realidad lo que usamos es que 2 a la menos 2 a la menos b.bits a la izquierda es 2 a la b.bits a la derecha sobre 2 a la b.bits a la izquierda más b.bits a la derecha, que esto, como decíamos, esta suma de acá es la longitud de la lista. O sea, sería 2 a la posición del bit sobre 2 a la longitud de la lista. Buenísimo. Otra cosa más, b.cont, fíjense, podría ser pensado como un atributo heredado porque 0 y 1 son constantes y en su asignación no se usan atributos de los hijos ni de los padres o hermanos. Pero bueno, el enunciado decía que era sintetizado. Veamos esto que acabamos de decir. Yo miro las reglas, ¿sí? b.cont igual a 0. Estoy usando información de hijos. No, porque 0 es una constante. Y acá estoy usando información del mismo nodo. No estoy usando nada que venga de abajo. Entonces, como estoy usando toda información del nodo, porque b.antes punto, b.bits a la derecha y b.bits a la izquierda son atributos de la misma b, entonces en realidad no necesariamente es sintetizado. Podría pensarlo como un atributo heredado. Bien, recordemos, si volvemos 1000 años atrás a la definición, heredado es que se define en función de atributos del padre de n y de los hermanos de n. O sea que recién, como se definía todo en función de n, estaba
bien pensar que podía ser heredado. ¡Uy! Bien. Buenísimo. Entonces, eso es una observación. Solo que, bueno, tampoco hay problema en pensar que es sintetizado y respetamos el enunciado. Y otra cosa que es larga de chequear es que esta es una gramática L atribuida, así que se puede calcular todo perfecto. Fíjense acá, por ejemplo, recordemos, ya que estamos, volviendo para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, L atribuida tenía como definición que, acá está, todos los atributos son sintetizados o heredados. Si son heredados, el valor del atributo se calcula con una regla que puede ser una combinación de atributos del padre que son heredados, atributos de los hermanos de la izquierda heredados o sintetizados, y atributos de este nodo que pueden ser heredados o sintetizados, mientras que no haya ciclos en el grafo de dependencia formado por los atributos de este nodo. O sea, si volvemos a la tabla esta y miramos todo esto, acá son constantes, ¿sí? Así que está todo bien. Y estas dos también. S es sintetizado, así que está todo perfecto. Bien, L1 punto antes punto es igual a L punto antes punto. Acá es un atributo heredado, como decíamos, y solo viene la información del padre, así que está todo perfecto. Acá, bueno, de vuelta es heredado y todo viene del padre, y es un atributo heredado, o sea, es un atributo que para el padre es heredado también. Así que todo perfecto. Acá es L.bits a la izquierda, este es sintetizado y efectivamente viene de un hijo, así que todo bien. B.bits a la derecha, le estamos asignando L.bits a la derecha, es heredado del padre y de un atributo que para el padre es heredado, de vuelta todo perfecto. B.bits a la izquierda es L1.bits a la izquierda, o sea, para B viene de L, que es un hermano de la izquierda, así que está todo bien. B.antes punto es L.antes punto, viene del padre, acá se sintetiza bien. Bueno, acá es constante, esta es constante, esta es que viene del padre y acá viene del padre, acá sintetizado, así que está todo perfecto. Esta de acá es una constante, así que está todo bien para algo que es sintetizado. Y acá viene sintetizado, así que está todo bien. Y no hay nada más que decir. Bien, así que si quieren verifíquenlo con más tiempo, yo lo hice por arriba y no me detuve en eso, pero esta es L atribuida, así que de vuelta tenemos garantía de que todo se puede calcular perfectamente. Ahora miremos en un ejemplo de árbol cómo son las cosas. O sea, veamos un poco esto de que efectivamente se van a poder calcular los atributos, los valores. Supongamos que tenemos esta cadena 10.101, ¿sí? El árbol de derivación es este de acá. Y nos vamos a quedar con esta parte de la izquierda, o sea, de la lista esta que está antes del punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está sval, que es el atributo de esta S, ¿sí? Están los 4 atributos de la lista, que es esta de acá. Están los 4 atributos este y este para esta lista de acá. Y los 4 del bit, este y este, que son para este bit de acá. Y nos faltan los de este bit de acá, que son todos los de abajo, los de más abajo. Bien, acorté los nombres. AP es antes punto, BI es bits a la izquierda, BD es bits a la derecha y C es contribución, porque si no, no entraba nada. Buenísimo, entonces
En función de las reglas que pusimos, por ejemplo, acá cuando dijimos S-val es L1.cont más L2.cont. Significa que L.val necesita de L1.cont. O sea, esta cosa de quién alimenta a quién. Acá, por ejemplo, la flecha la ponemos de L.c a S.val, porque S-val requiere de L.c. Está claro que, o sea, antes dije, nos quedamos con esta parte del árbol. Esto no está completo, obviamente falta toda la parte de la derecha, o sea, de todo lo de acá. Es solo por mirar un poquito. Bien, entonces este valor se va a pasar para allá. Ahora, L.bits a la derecha. Miremos qué pasaba en la regla semántica. L.bits a la derecha empezaba con 0. Significa que no necesita ningún otro atributo para tener su valor. Entonces, acá este L.bits a la derecha alimenta a otros, pero no tiene ninguna flecha entrante. Después, por ejemplo, si miramos acá, L, ¿dónde estamos? Acá, L2, bueno, esto es de la parte que no entra, esto es de la parte que no entra, y L1 punto antes punto es true, o sea, si está antes del punto la lista L1 es true, significa que acá este no tiene ninguna flecha entrante, porque no requiere de ningún otro atributo para tener su valor. Buenísimo. Veamos, por ejemplo, qué pasa con la segunda L que es esta, que se deriva de esta. Entonces, notemos que L deriva en LB. O sea que miramos la regla semántica de acá. L1 punto antes punto es igual a L antes punto. Entonces acá, por ejemplo, L antes punto va a alimentar a la otra L antes punto, ¿sí? Igual al bit que podemos ver acá, B punto antes punto es igual a L punto antes punto. O sea que L punto antes punto alimenta a B. Bien. Después. Sigamos. Por ejemplo, vamos a tomar esta L bits a la izquierda, que es esta L de acá, que deriva B. Entonces, si miramos la regla semántica, L.bits a la izquierda es 1. De vuelta, no depende de nadie, así que acá este nodo no tiene ninguna flecha entrante. Esto va a ser 1 y va a pasar el valor para los otros nodos. Acá, por ejemplo, lo pasa a la derecha, a b.bits a la izquierda, porque si nos fijamos en esta producción, que es la de L en L1b, b.bits a la izquierda toma el valor del hermano de la izquierda, que es L1.bits a la izquierda, y le suma 1. Entonces, significa que b.bits a la izquierda requiere de L1.bits a la izquierda. O sea, esta flecha de acá tiene sentido. Después, es todo más o menos así. Miremos otro ejemplo. Acá, habíamos dicho que cuando B iba con la producción a 1, b.cont tomaba los valores de los otros tres atributos de B. Entonces, acá lo que tenemos son flechas de esos atributos de B, por ejemplo este antes punto, bits a la izquierda, bits a la derecha, porque son requeridos por la contribución de B, que se va a pasar a L, bla bla bla, y va a llegar a S. Entonces, si miramos acá, tenemos este nodo que no requiere ningún otro, este de acá que no requiere ningún otro, tenemos este de acá que no requiere ningún otro. De acá, o sea, pensando que seguimos estos caminos, pueden encontrar un orden topológico del grafo
de dependencias, así que esto efectivamente se va a poder calcular, ¿sí? Y eso termina el ejercicio, o sea, esto no era una parte necesaria, alcanzaba con decir y confirmar que era una gramática de L atribuida, así que se podía calcular todo bien. Eso termina el ejercicio. Unos puntos importantes. Hay que pensar bien qué atributos vamos a necesitar antes de mandarnos a resolver el ejercicio, porque si no, volver para atrás no es barato. Para eso puede ser útil mirar ejemplos de cadenas y árboles de derivación, como decía, tener el arbolito al lado e ir mirando cómo se va a pasar la información es bastante útil. Y otro punto importante es intentar llegar a gramáticas S atribuidas o L atribuidas para justamente tener certeza de que se pueden calcular los valores de los atributos. Si no tenemos un orden topológico y no sabemos que efectivamente es S atribuida o L atribuida, puede ser que nos parezca que tiene sentido, pero hay cosas circulares y los atributos no se pueden calcular y eso no sirve para nada, no está bien, ¿sí? Y no alcanza con lo miro en una cadena y veo que no hay cosas circulares porque como decíamos puede haber otras cadenas en las cuales sí haya ciclos en el grafo de dependencias. Entonces, la única forma de ver eh, que efectivamente para todas las cadenas se puede es o que la gramática genere un lenguaje finito y las miren una por una, que es sumamente tedioso si el lenguaje tiene tamaño considerable, o efectivamente ver que es S atribuida o L atribuida. Como decía antes, estas dos clases generan casi todas las que aparecen en la práctica, o sea, las traducciones que pueden hacer falta, se pueden escribir como gramáticas S atribuidas o L atribuidas, así que eso está muy bueno. Y bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido. Yo en general voy rápido porque no me gustan las clases lentas. Tengo el recuerdo de que muchas veces me aburría. Pero lo bueno es que lo pueden ir pausando o enlenteciendo a su gusto y repensando todo lo que quieran. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Las cosas que mencioné de grafos, como dije, las pueden buscar. No voy a hacer videos de eso pronto, pero en algún momento sí. Y cualquier cosa, si no se entendió algo, escriban algún comentario en YouTube o algo así. Y les contesto en la medida de lo posible. Así que, bueno, adiós.